Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, y dice así la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Según las encuestas de algunas empresas expertos en investigación de mercados, España está entre los países del mundo que menos confían en sus políticos y políticas. Según estos estudios, un 72% de la población española afirma que no confía en las personas que participan en la política. Esto es muy lamentable, en realidad. Esto es preocupante, hermanos, porque la confianza es una de las bases más sólidas sobre la que se cimientan las relaciones en general. Si tú tienes confianza en alguien, hay una buena relación. Pero si no tienes confianza en alguien, la relación no es tan buena, y esa es la realidad de la vida. Y eso se aplica para todo. Y en estos pasajes que hemos leído vamos a estar considerando, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos exhorta a confiar en aquel que es totalmente confiable. Es totalmente confiable. ¿Quién es el que es totalmente confiable? Nuestro Señor Jesucristo. Debido a la superioridad de sus obras y debido a la pureza de su vida y a su rectitud moral. La idea central de los pasajes que hemos leído es que el Espíritu Santo en estos versículos presenta la superioridad del sacrificio y del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es en esa superioridad que el creyente halla su seguridad de salvación y acceso a la presencia de Dios. Es un camino nuevo y vivo, obrada en el corazón de los que han creído por pura gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, para una esperanza segura que nos estimula y nos impulsa al amor y a la santidad, que se fortalecen, hermanos, en la comunión y en la adoración congregacional. Con esto en mente, hermanos, vamos a observar en nuestros pasajes dos exhortaciones que te ayudan a tener plena confianza en Jesucristo y plena devoción por Él. Plena confianza en Jesucristo y plena devoción en Él. Pero antes, hermanos, sería muy importante saber a quiénes fue dirigida esta carta, la carta de Hebreos, y cuál era el propósito. Eso es muy importante, observar un poco el contexto, ¿verdad? Y es altamente probable, hermanos, que esta carta, la carta de Hebreos, se dirige a un auditorio compuesto por creyentes que están experimentando persecución, mucha persecución. Por lo tanto, hay mucho desaliento en la iglesia y hay mucho abandono de la fe. Hay hermanos que ya no se están congregando, hay hermanos debilitados, hay hermanos que se están preguntando, ¿realmente merece la pena sufrir por Cristo? ¿Merece la pena seguir en los caminos del Señor? ¿Merece la pena restringirme a mí mismo? ¿Merece la pena decir no a tantas cosas? Antes estaba muy bien, estaba cómodo en mi mundo judío, con mis rituales, con mis ceremonias, y ahora por causa de este Jesús estoy siendo perseguido. ¿Vale la pena realmente? Esta carta también va dirigida a otro grupo de oyentes que están en la iglesia, son confesantes, pero aún no han creído en Cristo Jesús. Eminentemente judíos que necesitan conocer las verdades del Evangelio
centrado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante es que tú pienses en esto. En esta mañana yo te imploro que medites en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, el propósito de esta doble exhortación, en primer lugar, es la de animar a los hermanos desalentados. En segundo lugar, es la de consolidar la fe de estos hermanos en Cristo. Y por otro lado, la de salvar a aquellos que aún no han entregado o que no han confiado en Cristo Jesús. Con todo esto en mente, observemos, hermanos, entonces nuestro primer punto. Y es este. Debes acercarte confiadamente a Jesucristo. Debes acercarte confiadamente a Jesucristo. Versículo 19 y versículo 21, 19 al 21. Fijémonos rápidamente, hermanos, cómo empieza esta sección de la exhortación en el versículo 19. Esta palabra que encontramos en el versículo 19, fíjate, en la primera parte encontramos una palabra muy interesante que dice así que. Así que. Esta es una palabra interesante que introduce una consecuencia que viene a raíz de algo que se ha dicho anteriormente. Es decir, nos vamos al contexto entonces. Y esta palabra, así que, lo que indica es que es lo siguiente. Pablo está diciéndonos, es decir, en base al sacrificio perfecto y único de nuestro Señor Jesucristo, y continúa el texto bíblico, fijaos, en el versículo 19, hermanos, tenemos libertad. Y aquí la palabra libertad tiene que ver con confianza, con seguridad. ¿Qué más dice el texto? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, el texto, hermanos, está afirmando que gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada a la presencia misma de Dios. Bueno, ahora es algo en el mundo cristiano, esto es algo muy común, pero no debería de ser tan común. En realidad, si nos ponemos a pensar lo que representa la presencia de Dios, no debería de ser algo simple o algo común. Porque cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando que nosotros que somos pecadores, somos presentados por la gracia de Jesucristo delante de Dios mismo. Pero en el primer siglo, para un judío del primer siglo, esto era algo escandaloso. Porque el judío del primer siglo transportaba su mente al tabernáculo que había construido, o al templo que había construido luego David, donde estaba el lugar santísimo, y de eso vamos a considerar un poco más adelante, no me quiero adelantar. Así que este pasaje, esto que está diciendo el escritor de Hebreos, tuvo que llamar profundamente la atención de sus oyentes. Y antes de explicar lo que significa entrar en la presencia de Dios, debemos observar, hermanos, lo que el texto afirma acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Observemos el contexto inmediato. Capítulo 10, desde versículo 1 al 4, fijaos, 10, 1 al 4, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que la ley, los sacrificios en el Antiguo Testamento no salvaban a nadie, no santificaba a nadie. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecer. Es decir, lo que está diciendo el apóstol es que si realmente los sacrificios en el antiguo pacto salvarían o santificarían, ya se hubieran hace mucho tiempo dejado de hacer. Dice, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Era necesario hacerlo todos los años. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos pasajes transmiten la enseñanza que los sacrificios de la ley en el Antiguo Testamento no tenían el poder para salvar. No tenían el poder para salvar. Fíjate lo que dice el versículo 11 del capítulo 10. Y ciertamente, todo sacerdote está, fijaos, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, dice, los pecados.
Por ese motivo es que se tenían que ofrecer, hermanos, continuamente sacrificios por los muchos pecados del pueblo, que solamente cubrían los pecados, mas no podían eliminarlos totalmente. Sin embargo, fijémonos lo que el Espíritu Santo en los versículos 5 y 7 dice, versículos 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo, esto es la encarnación de Cristo Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fijémonos cómo el escritor de esta carta, hermanos, aplica este salmo propiamente, que es el Salmos 40, versículos 6 al 8. El Espíritu Santo, por medio del escritor, aplica esta profecía correctamente a Cristo Jesús. Y luego en los versículos 8 al 9, no tenemos tanto tiempo, hermanos, para explicarlo en detalle, pero si te fijas, en los versículos 8, 9 y 10, el escritor interpreta esta profecía correctamente para explicarnos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos, en el 8, en el 9 y en el 10, el escritor afirma tres cosas importantes que no podemos pasarlo por alto. En primer lugar, aunque la ley demandaba la necesidad de realizar los sacrificios, como comenta un escritor, y dice lo siguiente, este pasaje, versículo 5, hablando del versículo 5, del 10, expresa la noción de que Dios no hallaba placer en las ofrendas que la gente presentaba. En segundo lugar, Dios había preparado, según el versículo 5, la segunda parte, Dios había preparado con antelación un sacrificio que sí sería de su agrado. Es decir, alguien tenía que morir por ti. Y para eso era necesario que Jesús entrara en este mundo encarnándose. Por eso dice el texto, mas me preparaste cuerpo. Hermanos, Dios tenía desde toda la eternidad exactamente un plan para salvarnos a todos los que hemos creído por gracia. Y un tercer aspecto que podemos encontrar en estos pasajes es que de esta profecía es que Jesús, hermanos, siempre supo para qué había venido al mundo. Por eso es que la misión de Jesús en la tierra siempre fue hacer la voluntad de Dios. Y fíjate en el versículo 7 lo que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso es que en el versículo 10 se afirma que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Hermanos, el pasaje enseña que fue Dios quien eligió el modo de salvarnos. No eres tú el que elige el modo de cómo te salvas. A mí me da me impresiona muchísimo cuando a veces hablo con alguna persona y me dice, bueno, yo de momento no estoy preparado para aceptar el evangelio. Es como que parece que su salvación estuviera en sus manos y no es así. Hermanos, es Dios el que ha preparado desde toda la eternidad nuestra salvación. No está en tus manos la salvación en realidad. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que ilumina tu mente. Es Dios mismo el que te da fe para creer en el evangelio. Es Dios el que te capacita para entregar la vida a Cristo. Así que tú no puedes ponerle a Dios horarios, ni fecha, ni calendario. Es mediante la obra de Dios. Dios diseñó la forma de cómo Él nos salvaría y era mediante la muerte de su propio Hijo. Él decidió entregar a su propio Hijo, no desde la encarnación, sino desde la eternidad. Desde toda la eternidad, Él dijo, yo te voy a entregar a ti por los pecadores. Este era el plan. Y lo hizo para apartarnos y para hacer de los que han creído por gracia, por medio de la fe, su pueblo escogido, un pueblo santo. Hermanos, no es para que te sientas un privilegiado y vivas como quieras.
sino que Dios te salva y te santifica, es decir, te aparta, te capacita, te perfecciona para que tú le ames, para que tú le adores y para que tú vivas para su gloria. Hermano, esto solamente lo podía hacer Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo que millones y millones de sacrificios no pudieron quitar los pecados de su pueblo, como dice el versículo 14, fíjate el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, es decir, el cuerpo de Cristo, bastó para quitar el pecado de todos aquellos que han creído en Jesús. Y como afirma en el capítulo 9, versículo 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Esto es el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros, para todo aquel que ha puesto, hermanos, su confianza en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo es más superior que todos los sacrificios de la ley, porque con una sola ofrenda, esto es, su propio cuerpo, nos salvó, perdonándonos todos los pecados para siempre, para toda la eternidad. Como se afirma también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, es decir, resucitó. Y nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, a un Dios que existe, que está presente. Él está presente ahora mismo entre nosotros. Él lo prometió. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús, en la obra de Cristo? Si lo has hecho, hermanos, Él te garantiza salvación eterna. Y hay muchos que tienen problemas con esto, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchos aseguran su salvación por medio de sus propias obras. Y dicen, pues ¿cómo es posible esto? Que una vez que Cristo me perdona mis pecados para siempre, o sea que yo puedo hacer lo que me da la gana. No, si una persona que dice ha creído y permanece en su pecado es porque no ha creído. Pero si realmente Cristo te salvó y ha puesto su espíritu en tu vida y Él ha transformado tu vida, ahora estás en un proceso de crecimiento, hermanos, tú ya no vives en el pecado. Pecas porque estamos en este cuerpo, como Pablo dice, estamos todavía en el cuerpo de humillación, pero estamos siendo transformados cada día. Me acuerdo hace muchísimos años, un profesor de teología me dijo, mira, la lección es esta en relación a este tema del pecado en la vida del creyente. Cada día peca menos. Cada día peca menos. ¿Cuál es el pecado que te aflige? Cada uno de nosotros tenemos algunos hábitos con el cual estamos luchando constantemente. Puede ser la impaciencia, la falta de fe, la ira. Hay una lista muy extensa, ¿verdad? Pues cada día tienes que ir venciendo un poco más esas debilidades en el poder del Espíritu Santo. Hermano, entonces el sacrificio de Cristo es más superior que todos los sacrificios, totalmente. Por eso en el versículo 19 el escritor de la carta hace un llamado a sus hermanos judíos, a poner su confianza en Cristo Jesús. No en los sacrificios del Antiguo Testamento, porque esos sacrificios no salvan, no santifican. Las obras externas no santifican. Y hay un montón de personas que hacen muchas cosas externamente, pero aún están atados a sus pecados, porque no han confiado plenamente en Cristo Jesús. Él nos llama. El Señor nos llama, hermanos, a poner nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Como dice el versículo 19, para entrar al lugar santísimo. Esto es la presencia de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo, que es su muerte. Para un judío confesante, el lugar más sagrado del tabernáculo era el lugar santísimo.
desde donde Dios hablaba directamente con el sumo sacerdote, quien era el que representaba al pueblo ante Dios. Y este sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo, como bien sabéis, una vez al año, propiamente en el día de la expiación. Nadie más, aparte del sumo sacerdote, tenía ese privilegio de estar en la presencia misma de Dios y de hablar con Dios. ¡Qué privilegio! Éxodo 25:22, la primera parte, dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Hermanos, estar en la presencia del Señor es algo, es lo máximo. Es el privilegio más enorme que podamos tener, estar en la presencia del Señor, gozar de su paz, estar expuestos a su palabra, ser impregnados de su espíritu, de su presencia que nos reconforta. El que ha puesto su confianza en Cristo, hermanos, no necesita intermediarios humanos para entrar a la presencia de Dios. Tampoco necesitas hacer sacrificios por tus pecados, obras, porque Cristo ya los pagó. Y gracias a su sacrificio tenemos confianza de entrar a la presencia de Dios. Como comenta un teólogo de apellido Guthrie, dice lo siguiente, escucha: así como el sacerdote del antiguo pacto tenía que atravesar la cortina, el pueblo del nuevo pacto de Dios, es decir, la iglesia, entra en su presencia por medio de la muerte sacrificial de Cristo Jesús. Fin de la cita. El versículo 20 nos presenta por dónde es que llegamos a la presencia de Dios. Fijaos, versículo 20. Dice: por el camino nuevo y vivo. En contraste al camino antiguo, basado en sacrificios, ritos y ceremonias, como lo puedes observar en el versículo 8 y 9, ahora Cristo abrió una nueva ruta para llegar a Dios. Él inició este camino. Este es el nuevo pacto, como aparece en los versículos 16 y 17. Fijaos, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto. Es el Señor el que hizo posible esta bendición, esta realidad para todos los que han creído en Cristo. Cristo, hermanos, es el nuevo camino y vivo. Hermanos, Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Es decir, hermanos, fuera de Jesucristo nadie tiene comunión con Dios. Y por implicación, nadie tiene salvación fuera de Jesucristo. Hermanos, no solamente se nos exhorta a confiar en el sacrificio de Cristo, sino también en el sacerdocio de Cristo, como nuestro representante delante de Dios. Fijaos en el versículo 21. Y dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Este es un pasaje muy interesante, porque quiero que te fijes en la palabra grande, y teniendo un gran sacerdote. Este adjetivo grande tiene la idea de ser de un grado elevado, importante en relación a su posición. Él es grande, sorprendente y asombroso. ¿Y de qué manera podemos ver toda esta grandeza del sacerdocio de Cristo en la casa de Dios? Y aquí el tema casa de Dios es una alusión a los salvados, a la iglesia de Cristo, pero también puede ser una alusión a la morada de Dios. Y hoy en día la morada de Dios es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. ¿De qué manera podemos ver esta grandeza en el resto de las Escrituras? Pues mira, en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 1 y 2,
Cristo como sacerdote ha recibido la responsabilidad de cuidar de la iglesia, que es la casa de Dios. Él es el que nos cuida. Él es nuestro intercesor. Pero Él es el que cuida a la iglesia. Esto tiene que ver con la perseverancia de los santos, según Juan 17:12. No solamente nos salva, sino que Él preserva nuestra fe hasta el fin. Él garantiza nuestra salvación, pero también garantiza nuestra redención, hermanos, hasta que lleguemos al final, cuando estaremos con Dios por toda la eternidad. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Cristo como sacerdote es mediador de un nuevo pacto. Y la idea de mediador en Hebreos 9:15 es la de un negociador que actúa como un enlace entre dos personas. Este término en el griego mesites era usado para asuntos legales y tiene la idea de un árbitro en una disputa política o un pacificador en un conflicto comercial. Y la idea, hermanos, es que Cristo, como mediador del nuevo pacto, se ha puesto entre Dios y los hombres para reconciliarnos por medio de su propia muerte. Qué glorioso, ¿verdad? Estábamos enemistados entre Dios y los hombres. Por eso que en el tabernáculo había una cortina que nadie podía atravesarla, ¿verdad? ¿Os acordáis? Teníamos el atrio donde venía el pueblo, solamente entraban ciertas personas, los hombres propiamente. Era la cultura, era la forma de cómo Dios había diseñado esto. Luego teníamos el lugar santo, donde entraba el sacerdote constantemente a hacer todas las cosas referidas al tabernáculo. Y teníamos luego el lugar santísimo. Nadie, aparte del sumo sacerdote, previamente una purificación del propio sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo, bajo peligro de muerte. Y esto apuntaba o representaba o simbolizaba, hermanos, que la separación que había entre Dios y los hombres. Ahora Jesucristo con su muerte rompió, hermanos, ese velo, quitó ese velo. Y Él atravesó por en medio de esa cortina al lugar santísimo. Y juntamente con Él, todos los que hemos creído, pasamos también al lugar santísimo por gracia. Y por eso es que tenemos ahora comunión con Dios. Con ese Dios que estaba distante de los hombres, ahora ese Dios es un Dios cercano, personal, íntimo. Y tú te puedes acercar en oración, puedes acercarte adorándole, puedes acercarte al Señor confiadamente, exaltando su nombre. Porque ahora, gracias a Cristo, tenemos comunión con Dios. En Hebreos 7:25, Cristo como sacerdote fue capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo para siempre para interceder por aquellos que han creído con Él. Cristo es nuestro intercesor. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros constantemente. Es nuestro representante. Es el que te representa en la corte de Dios. ¿Por qué debes acercarte confiadamente a Cristo? Porque el sacrificio de Cristo es más superior que todos los sacrificios de la ley. Porque con una sola ofrenda, esto es, su propio cuerpo nos salvó, perdonándonos todos los pecados. ¿Por qué más debes confiar en Cristo? Porque Él es el gran sacerdote que cuida a su pueblo hasta que lleguemos a la meta. Él garantiza que todos los que han creído en Él llegarán a la meta. Nos reconcilió con Dios pagando nuestra deuda y vive para interceder perpetuamente por tus hijos. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus luchas, Él conoce todo de ti. Él lo sabe todo de ti. Y Él está, dice la Escritura, intercediendo por nosotros continuamente. No descansa, no duerme, no se desalienta. Debes saber que si no has creído en Cristo, y esto es muy importante, hermanos, que lo escuches.
Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, estás ahí, pero aún no has rendido la vida a Cristo, y tienes que saber, hermano, que si no has creído en Cristo, no tienes quien te represente delante de la corte de Dios. Imagínate por un momento que Dios te libre de un problema judicial. ¿Cómo te presentarías tú delante del juez sin un abogado? El caso está perdido. De entrada, el caso está perdido, ¿verdad? ¿Cómo te vas a presentar tú delante de un Dios santo sin alguien que te represente? Cristo nos representa delante de Dios, delante de un Dios justo y santo, delante de un Dios que no pasa el pecado, hermanos. Nosotros a veces somos muy condescendientes con el pecado, Dios no. Y Cristo nos representa, no para que tú vivas una vida de pecado, sino para que tú permanezcas en Cristo. Y aunque parezca una frase, hermano, repetitiva y hasta contradictorio, aparentemente, hay que decir que las religiones no nos salvan. No te puedes esconder detrás de un credo, ni justificarte delante de Dios por medio de tus obras. Has de confiar en Cristo Jesús. Pero también, y en segundo lugar, y este es nuestro segundo punto, debes acercarte apropiadamente a Jesucristo. Debes confiar en su sacrificio que es superior. Debes confiar en su sacerdocio que es superior. Él murió por ti. Debes de confiar en su muerte plenamente. No hay obra que te pueda salvar. No hay ninguna religión que te pueda salvar. Solamente Jesucristo. Has de confiar en su sacerdocio. Él es el que te representa. Él es tu intercesor. Él garantiza tu salvación hasta el final. Pero en segundo lugar, debes acercarte apropiadamente a Jesucristo. Versículo 22 al versículo 25. Y este es nuestro segundo punto general. Debes confiar en el sacrificio y en el sacerdocio superior de Cristo, pero debes saber, hermano, escucha esto, que la fe genuina involucra actitudes apropiadas. Con esto en mente, fijaos en el versículo 22, que nos dice, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero. O sea, el Espíritu Santo prevé ciertas cosas, ¿verdad?, en el razonamiento humano. Dice, bueno, pues solamente voy a confiar en Dios, ya está. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Confía en Jesucristo, ¿vale? Yo confío en Jesucristo, ya tengo la salvación. Bueno, tenemos una reunión y el pastor, no lo digo por pastor Javier, pero un pastor en general, hubiera aquí alguna persona que quiere entregar su vida a Jesucristo, por ahí alguien levanta la mano. Ven, repite estas palabras. Confía en Jesús, ya eres salvo, ya te puedes sentar. Bueno, la Biblia no afirma eso, ¿verdad? Has de confiar, empezamos por ahí. Has de confiar plenamente en la obra de Jesucristo, sí, amén. Has de confiar en el sacerdocio de Jesucristo. No hay otro que te pueda representar delante de la corte de Dios. No existe. Solamente Cristo. Te centras solamente en Cristo. Pero el texto no termina ahí. Porque el texto, a partir del 22, nos exhorta de una forma concreta y directa que realmente el segundo paso es acercarnos, pero apropiadamente. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. La primera palabra que nos llama la atención es el verbo acerquémonos. Este es un llamado a acercarnos a la presencia de Dios. El Espíritu Santo te está llamando a acercarte a la presencia de Dios. ¿Y cómo debes hacerlo? Observemos, con corazón sincero. ¿Por qué empieza con el corazón? ¿Por qué no empieza con la razón? ¿Por qué no empieza con el autoanálisis? ¿Por qué no empieza con la valoración? ¿Por qué no empieza con otras cosas? Como lo podemos encontrar en muchas religiones. Si quieres ser salvo, haz esto y aquello, ¿verdad? Y una lista de cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero sin embargo el Espíritu Santo dice, no, para. Confía en Cristo, pero acércate con esa fe, con un corazón sincero. ¿Por qué empieza con el corazón? Es muy interesante. Hermanos, el corazón suele representar la vida interior de una persona, que puede incluir los pensamientos de uno, la voluntad,
las emociones, el carácter. Fijaos en el versículo 16, por favor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿De qué días está hablando? De los días de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo de la gracia, de estos tiempos en el que estamos viviendo ahora. Aquellos días, el tiempo que estamos viviendo actualmente. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí la palabra corazón y mente son dos palabras que apuntan a lo mismo. No son dos conceptos diferentes, es lo mismo. Es la persona misma. Es como decir, yo voy a poner esta información en tu persona, en ti. Hermanos, es el corazón lo que Dios quiere. Y es allí donde Dios prometió que pondría sus leyes. Versículo 16. ¿Qué pide Dios en este pasaje? Que nos acerquemos con corazón sincero. El término sincero significa algo que es auténtico, sin superficialidad, sin hipocresía, sin motivaciones ocultas. Es decir, hermanos, si tú no eres salvo o te has alejado del Señor, que tu acercamiento al Señor no debe ser por algún tipo de interés pecaminoso. Que no sea tu acercamiento al Señor por lo económico. Bueno, voy a venir al Señor para que me dé trabajo, para tener el dinero a fin de mes y pagar la renta. Me han dicho por ahí que Dios es tan generoso, Él es dueño de la plata y el oro, y que si yo tengo una buena relación con Dios, Él va a proveer por mí, así que ya tengo el trabajo, tengo la nómina asegurada. No debes acercarte por un interés pecaminoso. No debes acercarte al Señor con un fin egoísta, económico o físico. Yo quiero que el Señor me sane, entonces voy a acercarme al Señor para que me sane. No, ni siquiera emocional. Estoy hecho polvo. Dicen que el Señor me va a sanar el alma. ¿De qué alma? Dicen que el Señor va a curar mis heridas emocionales. Y entramos ahí en un derrotero psicológico de motivaciones y de sensaciones. El texto no apunta a eso. Ahora tú dirás, bueno, pero eso no hace el Señor. Bueno, el Señor lo hace, pero estamos hablando de la salvación. Que tu motivación no sea el sentimental. Yo me acuerdo de esto cuando era bastante jovencito, alguna vez lo conté. Yo vivía a 100 metros de la iglesia donde nos congregábamos y bueno, pues era un barrio bastante conflictivo. Y me acuerdo que al lado de la iglesia había unos vecinos, unos chicos, y uno de ellos se enamoró de una hermana de la iglesia. Y de un momento a otro pues empezó a asistir a la iglesia y hasta se bautizó. Bueno, cuando terminó con la chica, ya sabes en qué terminó el tema, ¿no? Ya nunca más lo volvimos a ver por la iglesia. Tampoco debe ser por un puro compromiso. Es decir, con el fin de contentar a alguien. Me acerco al Señor para que mi esposa esté contenta y para que ya no me esté dando la tabarra todos los días, ¿no? Voy a empezar a orar para que mi esposo vea qué espiritual que soy. Voy a leer la Biblia para que vean que soy muy... Tú no debes acercarte a la presencia de Dios con motivos incorrectos, amigo, hermano. Sino, hermanos, como dice el texto, en plena certidumbre de fe, al final del versículo 22, que indica, hermanos, convicción o certeza de fe en Jesucristo. Esto es confianza plena en Jesucristo. Entonces tu motivación es Cristo Jesús. Esta es la manera que Dios quiere que tú te acerques a Él. ¿Cómo te estás acercando al Señor? ¿Cómo te acercas al Señor por las mañanas? ¿Cómo te acercas al Señor cuando vienes a congregarte con tus hermanos? ¿Cuál es la motivación en esta mañana que tú tienes en tu interior? ¿Qué esperas de Dios? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es un personaje histórico simplemente? ¿Es el Jesús Nazareno que andaba con sandalias lleno de polvo y un día lo llevaron a la cruz, murió ahí y ya está? Y bueno, como una vez me dijo una señora bastante mayor ahí en Gijón, me dijo, bueno, hijo, es que en algo habrá que creer, digo yo, por si las moscas. ¿Cómo es eso? Y ojo que tenía más de 30 años en la iglesia. Hablando con ella, sí.
Así tal cual. Hermanos, que el Señor nos libre de motivaciones pecaminosas. Ven a Cristo con un corazón contrito y humillado. Ven a Cristo, hermanos, golpeándote el pecho y diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. Arrepiéntete de corazón. Que tu motivación sea Cristo Jesús. Mira la obra de Cristo en la cruz. Mira su resurrección. Mira su plan de salvación. Mira su gloria. Pero también mira tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Y confía en su gracia que salva. Entonces, si quieres acercarte a la presencia de Dios para ser salvo o para tener una vida consagrada a Él, debes acercarte con un corazón sincero y con confianza. Y en tercer lugar, el versículo 22 dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Esto qué cosa es? Bueno, algunos teólogos interpretan esto como algo, como el ritual que se hace en las iglesias. Como es el bautismo, por ejemplo. Una persona que se convierte a Cristo va luego por fundamento y luego, pues, cuando programamos el bautismo, el hermano se bautiza confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero observando bien el texto, la enseñanza que transmite este pasaje, esta última parte del pasaje, apunta a la santificación en el interior del hombre, que es fruto del nuevo pacto prometido en Cristo Jesús. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón. Fijaos los verbos, por favor, hermanos. Esparciré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, el sujeto principal en la salvación de la persona es Dios, punto. Es Dios. Por eso que es gracia, gracia de Dios. ¿Pero acaso yo ya no pienso, yo no reflexiono, yo no analizo, soy un robot? No, pero es la gracia de Dios la que ilumina la vida de los hombres, la mente de los hombres. Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos, ¿verdad? Efesios 2:8, no por obras para que nadie se enaltezca. Es gracia de Dios. Entender la voluntad de Dios es gracia de Dios. Comprender el plan de la salvación es gracia de Dios. Saber que estás sirviendo aquí para la gloria de Dios y para tus hermanos es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos salva en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, este pasaje da a entender por implicación que apunta a que debes acercarte con un corazón sincero, con plena confianza en Cristo, para arrepentirte de tus pecados, de todos tus pecados, confiando en la obra solamente de Cristo. Es muy importante cómo el escritor está desarrollando su punto, el punto al que él quiere llegar. Es que los hermanos vuelvan al camino de la fe, y los que aún no han entregado la vida a Cristo comprendan ¿en qué consiste el mensaje de la salvación? Que no hay que mirar al antiguo pacto, sino al nuevo pacto iniciado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro, Él es el sujeto principal del nuevo pacto, Cristo Jesús. Observemos ahora la segunda exhortación a la hora de acercarnos apropiadamente a Cristo. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar. Esa palabra es muy interesante. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El término mantengamos firmes proviene del griego katecho y tiene la idea, tiene la idea de agarrarnos con firmeza a la fe cristiana. Agárrate con firmeza a la fe cristiana para evitar que no se nos resbale de las manos. ¿Alguna vez has cogido algo fuerte para que no se te caiga de las manos? Esa es la idea.
que transmite este término, mantengámonos firmes. Hermanos de Iglesia Bíblica de Berea en Torrelavega, mantengámonos firmes, agarremos con firmeza para que no se nos resbale por las manos el mensaje de la esperanza de Cristo Jesús. Fijaos, hermanos, cómo el autor intensifica la acción. No solamente dice que debemos de mantenernos firmes agarrando el Evangelio de Jesucristo, sino que añade este adjetivo, este adverbio, dice sin fluctuar, que tiene la idea de firme determinación y resolución que no tiembla, es decir, que no se dobla o que está recto. Transmite la idea de estabilidad, que no es cambiante ni inconstante. ¿Te has encontrado con algunas personas que hoy están, parece, en las nubes en términos espirituales y luego van por ahí por la vida? Hoy están en una iglesia, luego se van a otra, hoy creen en Cristo, mañana están creyendo en otras cosas y al final tú no sabes qué hay en su mente. No, el texto bíblico aquí está, hermanos, exhortándonos a permanecer firmes, a agarrarnos de Cristo, a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Esta palabra es muy interesante, la palabra sin fluctuar, que es algo que no es cambiante ni inconstante, porque este término, hermanos, sin fluctuar, podría emplearse, por ejemplo, para describir a una amistad duradera. Esas amistades que son para toda la vida. O alguien que no se mueve de un juicio o una opinión firme acerca de sus convicciones, que es firme en sus convicciones. Esta exhortación desafía, hermanos, al creyente a mantenerse firme, a agarrarse con firmeza, hermanos, a la esperanza cristiana en cuanto a lo que Cristo ha prometido. Y pones tu confianza en Cristo. El creyente que confía en Cristo se va a mantener firme, pero el que no cree en Cristo no. Va a ser fluctuante, va a ser inconstante en sus caminos. Hoy creo, mañana no lo sé. Hoy tengo ganas de ir al culto, mañana no sé. Hoy quiero servir al Señor, mañana no lo sé. Hoy, no sé, he escuchado la enseñanza, pero sí, pero no me quedó claro. No sé si esto realmente, no sé si la Biblia realmente es palabra de Dios o hecho por 4 hombres por ahí. No lo sé, no tengo convicción. No. El creyente que confía en Cristo se va a mantener firme, hermanos. La fe genuina será probada como se prueba el oro para comprobar su pureza. Pero si has confiado verdaderamente, permanecerás firme en las promesas de Cristo Jesús. Firme. Debes acercarte a Dios con un corazón sincero. Debes tener confianza en la obra de Cristo. Debes arrepentirte de tus pecados. Y debes mantenerte firme en el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Y la tercera exhortación en los versículos 24 y 25. Leámoslo y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Fíjate cómo el autor está desarrollando su argumento, ¿verdad? Está empezando por la confianza, pero paso a paso te va guiando hacia donde tienes que terminar. Es muy interesante el argumento y el desarrollo del autor. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Este pasaje es precioso, hermanos. Y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, en estos pasajes el Espíritu Santo llama a los creyentes en Cristo Jesús a una vida de aliento mutuo. Es decir, que el Señor no te salva simplemente para que la salvación de Cristo esté centrada en tu propia complacencia. Eso sería un egoísmo, ¿verdad? Es decir, el Señor no te salva, bueno, ya soy salvo, qué bueno, y me siento ahí, estoy ahí sentado, gozoso, alegre, y ahí se termina todo. No.
sino que el Señor nos llama a una vida de aliento mutuo. Es lo que se desprende del texto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, el término consideremos, ¿no?, es muy interesante. Significa pensar o considerar cuidadosamente acerca de algo. Es decir, hermanos, que lo que el Espíritu Santo está diciendo a los creyentes es que los hermanos que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que están firmes en el Evangelio, deben de motivarse o estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. Debes pensar cuidadosamente de qué manera puedes ayudar a tu hermano a ser más amoroso y más piadoso o más santo. Entonces cambia la perspectiva. Hay un propósito en mi salvación. Hay un propósito en mi salvación. No seas egoísta en términos espirituales. Y hay veces, porque a veces en la iglesia, sobre todo cuando es pequeño, nos enteramos de casi todo, ¿verdad? No de todo, evidentemente, pero de algunas cosas, ¿no? Y a veces, hermanos, lamentablemente pecamos de indiferencia. Somos egoístas, sí, somos egoístas. Estamos tan centrados en nuestro mundo, hermanos, que somos muy egoístas. Wow, acabo de decir muy egoístas. Hermanos, y cuando veas a tus hermanos, cuando veas a uno de tus hermanos que le falta amor, bueno, no tires piedras sobre él. No lo condenes. Ayúdalo. Ayúdalo, enséñale, ayúdalo a ser más amoroso. Y si no sabes cómo hacerlo, ve a la palabra, ora al Señor. Porque si has creído en Cristo, ahora tú tienes entrada a la presencia de Dios. Habla con tu Padre Celestial para que el Señor te ayude y te guíe, para que tú seas un hermano que puedas ayudar a tu otro hermano a ser amoroso, a ser un hermano santo, piadoso. No pases por alto el pecado de tu hermano. Acércate a tu hermano, evidentemente, con respeto, con amor, con amabilidad, con sabiduría. Mide tus palabras, escoge tus palabras de una forma delicada, respetuosa, amigable. Dile, hermano querido, Dios te ama, pero no está bien lo que estás haciendo. Vamos a la palabra, voy a orar contigo. Acércate a tu hermano. Y es lo que enseña el texto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Si estás observando que tu hermano no está creciendo en amor y santidad, el texto no te dice que le menosprecies, sino que pienses de una forma adecuada de qué manera le puedes ayudar, de qué manera le puedes edificar. Sí, porque probablemente estés pensando ahora, pero ¿cómo lo hago? Has creído en Cristo, tú tienes acceso a la presencia de Dios. Ve a la palabra para que el Señor pueda guiarte en este trabajo que es tan importante en la iglesia del Señor. Hermano, no estamos solos, somos un cuerpo, ¿verdad? Somos muchos aquí. Yo me gozo, hermano, de que seamos muchos hermanos. Y hay mucho trabajo por hacer en la iglesia. Mucho trabajo. Hermanos, porque todos tenemos áreas donde tenemos que aprender y madurar. Todos. Todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos urgencia de crecer, de madurar en el Señor. Y en vista que esto es de vital importancia, el Señor nos exhorta, hermanos, en el versículo 25, están sumamente conectados el 24 con el 25, porque a continuación, fíjate cómo está relacionado el texto y el argumento, nos exhorta a no dejarnos de congregar. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, porque ¿qué mejor lugar tenemos para edificar a nuestros hermanos si no es en la iglesia? Y el escritor está pensando en la iglesia como cuerpo de Cristo. El escritor no está pensando en una persona individualmente. Está pensando en términos de grupo, de iglesia. Tú necesitas creer en Cristo para que el Espíritu Santo
te inserte en este cuerpo. Y en este cuerpo tú puedas servir a tus hermanos y enseñar a tus hermanos, preocuparte por las necesidades espirituales de tus hermanos, para que tus hermanos sean más amorosos y más piadosos según Cristo Jesús. Hay un propósito en nuestra redención, en nuestra salvación, y eso también es el diseño de Dios. El escritor deja por sentado, hermanos, que hay algunos que profesan ser cristianos, pero habían dejado de congregarse con sus hermanos. Hermano, nadie debería decir que es cristiano y deja de congregarse. Hay muchos por ahí, digo muchos. Yo he conocido a varios. Decir, yo soy cristiano, pero yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. Dios también está conmigo en mi habitación, pero a ti, ¿quién te ha dicho que tú eres iglesia? Y cuando analizamos lo que es la iglesia, encontramos que la iglesia es el conjunto de creyentes que se juntan, que se unen para adorar y alabar a Dios. Bueno, entonces, ¿qué es un creyente? Tú eres una parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero tú no eres el todo. ¿Entendéis? Y una es nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Y cada uno de los que estamos aquí conformamos la iglesia espiritual de Cristo Jesús. Aquí, ahora en esta mañana en Torrelavega, está reunida una parte de la iglesia universal de Cristo Jesús. Y cada uno de vosotros, los que han creído en Cristo Jesús, son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién te puso en el cuerpo de Cristo Jesús? Cristo. Cristo, con un propósito sublime, glorioso. Había muchos que habían dejado de congregarse y decían que eran creyentes. Por eso dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino, fijaos aquí, sino, el cambio, exhortándonos. Esta palabra tiene la idea de apoyar seriamente y ayudar a nuestros hermanos a su crecimiento espiritual. Esto con sabiduría y con amor. ¿Qué más dice el texto? Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Pero antes de avanzar al otro punto, el pastor y maestro en Biblia, David Tripp, que es un gran escritor, él comenta lo siguiente. Quiero que prestes atención a esto, hermanos. Hablando de la necesidad de congregarnos como iglesia. El cristianismo autónomo, ¿sabéis lo que es la palabra autónomo, verdad? Es aquel que es, el autónomo en sí mismo es una empresa, él va por libre. Hoy trabaja si quiere y si no, no. Si trabaja tiene beneficios, si no trabaja, no, él es autónomo, ¿verdad? El cristianismo autónomo nunca funciona. Porque nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para ser un proyecto comunitario. Fin de la cita. Hermanos, cuando Dios por su gracia te salva, inmediatamente te coloca dentro de su cuerpo, que es su iglesia. Ahora, los que han creído son tus hermanos y son tu familia, para que junto a tus hermanos adores al Señor y seas edificado. Hermanos, las prédicas por internet están bien, dependiendo qué es lo que estés escuchando. Ir a las conferencias es muy sano. Os animo a ir a las conferencias y sobre todo a las buenas conferencias que tenemos nosotros ahí en León. Gloria al Señor, damos gloria al Señor por esto, ¿verdad? Amén. Hermanos, pero nada puede reemplazar tu compromiso de congregarte con tus hermanos. Nada puede compararse a eso. Cómo es de sabio nuestro Señor que lo ha hecho de esa manera. Así que piensa en eso. ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia? ¿Te estás congregando constantemente? ¿Eres fiel a tus reuniones? Luego, cuando estás en la iglesia, ¿estás animando a tus hermanos, exhortando con amor a tus hermanos? ¿Estás edificando a tus hermanos? ¿Estás siendo amoroso con tus hermanos? ¿Estás excitando a tus hermanos? ¿Animando a tus hermanos a ser amorosos? ¿Te centras en la palabra con la finalidad que tus hermanos cada vez sean más piadosos y más obedientes al Evangelio de Jesucristo? ¿O te pierdes en cosas que no tienen fruto espiritual? ¿Qué más dice el texto? Y el texto termina, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. Esto es una alusión a la segunda venida de Cristo,
y al juicio final. Fijaos cómo termina. El escritor, el Espíritu Santo, en esta sección termina con una exhortación aclarativa que hay que prestarle mucha atención. Empezó con un llamamiento a creer en Él y ha ido desarrollando su argumento, pero Él te dice, cuidado, Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Él viene. Él viene por segunda vez. Hermanos, congregar no es una opción, sino un mandato del Señor con propósitos sublimes, como hemos visto. Nada debe de sustituirlo. Si has creído en Cristo Jesús, debes reunirte en un lugar debidamente preparado para estar juntos y tener esa oportunidad de servir a tus hermanos en su crecimiento espiritual. Sabiendo, cuánto más, como veis que el día se acerca. Y cuando Él venga, el príncipe de los pastores, nuestro glorioso Señor Jesucristo, Él volverá, hermanos, y nos pedirá cuenta a todos nosotros. Si has creído en Cristo, tienes a tu representante, a tu sumo sacerdote, delante del trono de Dios. Pero si no has creído en Jesucristo, la Biblia afirma que tienes condenación eterna. Si estás confiando en cualquier otra cosa que no sea el sacrificio de Jesús, que no sea en Cristo Jesús como tu sacerdote, como tu representante, como tu intercesor, como aquel que murió por ti, no tienes salvación. Ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo y Él te garantiza perdón y vida eterna. Si tú pones tu confianza en Jesucristo y te acercas apropiadamente según el Evangelio de Jesucristo, no según tus condiciones, porque es Dios el que salva por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. En resumen, mis hermanos, hemos observado varias cosas. Cristo es absolutamente confiable según las Escrituras. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien le designó para llevar mediante su cuerpo sacrificado el perdón de todos nuestros pecados. Abriendo un camino nuevo y vivo, nos acercó a la presencia de Dios. Este camino nuevo y vivo es Cristo mismo. 2. Cristo es absolutamente confiable, porque es nuestro sacerdote, el que nos representa delante de la corte de Dios, quien intercede por nosotros y por quien hemos recibido la reconciliación eterna con Dios. 3. Debes confiar en el sacrificio y en el sacerdocio superior de Cristo, pero debes saber, hermano, que la fe genuina involucra actitudes apropiadas que tienen que ver con actitudes sinceras, con la fe y el arrepentimiento. Una fe genuina se aferra a Cristo. Una fe genuina es firme e inamovible. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Estás parado sobre la roca? Y si has creído en Cristo, debes saber que tienes trabajo por hacer en la iglesia. Tu trabajo será pensar cuidadosamente de qué manera puedes ayudar a tu hermano a una vida de amor y a una vida de piedad. El mejor lugar para hacerlo es cuando nos congregamos. Dejar de hacerlo es no amar a nuestros hermanos. Es decir, cuando tú no te quieres congregar, es porque los hermanos no te interesan. No amas a tus hermanos. Y puedes decir que eres creyente. Puedes decir, como se suele decir, misa. ¿Te das cuenta que la vida cristiana es práctica? Comenzamos con fe, pero va terminando con la práctica, ¿verdad? Porque la fe genuina se tiene que manifestar, hermano. La fe genuina se tiene que ver. No son teorías, no es politiquería. Es fe. Y esta fe se tiene que manifestar en las obras conforme el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente, el escritor nos exhorta a vivir, y escucha bien esto, bajo la expectativa del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo y el juicio que Él traerá. Vida eterna para los que confiaron y vivieron según el Evangelio, y condenación sobre aquellos que rehusaron confiar en Jesucristo. Yo
te ruego, te imploro de todo corazón que confíes en Jesucristo. Que llores por tu alma, que clames al Señor por tu salvación. Ruégale al Señor que te salve. No hay cosa más importante que tener a Dios en la vida. Y si estás en Cristo y te has enfriado y estás debilitado, piensa en lo que hemos hablado. Tu presencia en la iglesia es importante, pero no porque realmente seamos importantes. Y con esto no quiero menospreciar a nadie, no es mi intención. Dios es el más glorioso, ¿verdad? Sino porque Dios lo ha planeado así. Y no hay cosa más hermosa, hermanos, que darle gloria al Señor, obedeciéndole y amando a nuestros hermanos. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, gracias te damos. Queremos darte alabanza y gloria por tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre, por favor, que tu palabra nos ayude, Señor, a crecer, a afirmar nuestra fe en ti. Pero si hay alguna persona aquí, Señor, que aún no ha confiado en Cristo y está poniendo su confianza en otras cosas menos en Cristo, o tiene malas motivaciones, Señor, te pido y te suplico que tengas misericordia, porque solo tú eres el que salvas, solo tú eres el que das vida eterna. Ten misericordia, Padre. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos, ayúdales en su crecimiento espiritual en cuanto esta congregación se reúnen para estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está? Yo te lo dejo ahí. Gracias.